Bienvenidos a esta charla sobre producción editorial de género fantástico y de ciencia ficción en España, en la que intentaré ofrecer unas cifras relevantes acerca del volumen de negocio y otras variables relacionadas con este tipo de literatura. Como me he sentado aquí, no llega el cable para usar el ordenador desde la mesa, entonces luego me disculpen esta puesta en escena, ¿no? Que ha sido del todo pues, no voluntaria. Bueno, el objetivo de esta charla es intentar hablar, en la medida de lo posible, sobre aspectos cuantitativos y ya no cualitativos, aunque como veremos con bastantes o con ciertas o con bastantes limitaciones, ¿no? Y en cualquier caso son cifras, datos, tendencias interesantes en mi opinión y que merece la pena analizar para obtener ciertas conclusiones, ¿no? Bueno, he dividido la presentación en dos partes. Una primera en la que hablaré un poquito más y una segunda, bueno, pues el resto de gráficas que sean bastante más dinámicas, o al menos eso lo que he intentado, ¿no? Bueno, en primer lugar, quizá tenía que empezar por ahí, presentarme. Soy Mariano Villarreal, administrador del portal web Literatura Fantástica, una web especializada o dedicada a la información y crítica de novedades de género fantástico y de ciencia ficción, y bueno, seleccionador de las antologías Terranova y algunos dicen también por ahí que crítico impresionista. Afortunadamente no estamos aquí por esa razón, sino que lo que sí importa es que en esta web, que es bastante modesta y personal, he intentado publicar un catálogo anual de obras de género editadas en España, ¿no? Esta web nació hace unos 12 años y cuando llevaba varios años trabajando en ella me di cuenta de que era posible extraer estadísticas. Estadísticas acerca de pues, información relativa a número de obras de género publicadas, variables como temática, como formato de los libros, idioma, sexo del autor, número de novelas publicadas, de antologías, si los títulos pertenecían o no a series, etcétera, etcétera. En la web se pueden encontrar estadísticas desde el año 2005 y bueno, ya en 2010 me di cuenta, además, de que se podía realizar un estudio comparado de la evolución de estas variables a lo largo del tiempo. Y bueno, publiqué un artículo en mi propia página web del que se hicieron eco algunos medios de comunicación. Y bueno, pronto se cumplirá el 31 de diciembre de 2014 y con ello 10 años elaborando este tipo de estadísticas. Y bueno, me pareció un buen momento para estudiar esta evolución a lo largo del tiempo, de este decenio, ¿no? Del decenio 2005-2014. Como digo, estos catálogos están publicados en el citado portal y son accesibles para cualquier persona interesada en revisarlos, en reportar pues, cualquier error, en copiarlos, en realizar sus propias estadísticas incluso. Desgraciadamente, toda esta información no reside en base de datos, sino que está pues, en páginas web, ¿no? En código HTML. Y porque el objetivo de mi página web original pues era informar de novedades y elaborar reseñas, ¿no? No tenía pensado originalmente pues, realizar este tipo de estadísticas, ¿no? Por eso, para la obtención de buena parte de estos datos, pues no me ha quedado otro remedio que aplicar lápiz y papel. Bueno, el objetivo, como indico ya en la presentación, el objetivo final de ofrecer esta información es intentar conocer un poquito más acerca del estado actual de la literatura fantástica y de la ciencia ficción en España. Insisto que a nivel cuantitativo, no cualitativo. Saber no ya de qué, sino de cuánto estamos hablando
cuando hablamos de género fantástico, de literatura fantástica, y bueno, a través de gráficos, de datos y conclusiones, pues abrir la puerta a un posible debate, ¿no? Pues, entre la comunidad, ¿no? Entendida como editores, escritores, críticos, aficionados en general. Y un último detalle que me parece muy importante es que para la elaboración de estos catálogos, bueno, me he basado en multitud de fuentes de información, catálogos de novedades editoriales, de páginas web editoriales, fondos de librerías online como CyberDark y otras webs de referencia, ¿no? Por ejemplo, en literatura juvenil, el Templo de las Mil Puertas, bueno, me parece todo un referente, ¿no? A este nivel. Y bueno, aunque todo este proceso ha sido pues lo más exhaustivo posible, pues lógicamente no está exento de errores, ¿no? Bueno, y ni por supuesto el producto final, que como he comentado es ese catálogo, pues está completo y terminado, ¿no? Sino que está en permanente actualización. Por ello, ruego que no se queden con el dato empírico de decir, bueno, pues, por ejemplo, 821 obras de género publicadas en el año 2013. No, sino que, bueno, se queden mejor con la idea de que, bueno, al menos han sido 821 los títulos de género que se han incluido, que se han publicado en 2013, porque naturalmente habrán sido más, ¿no? De hecho, ayer estuve en Gigamesh, la librería Gigamesh, y bueno, había obras títulos que no conocía, ¿no? Y he tomado algo, notas, ¿no? Pero no obstante, creo que los datos aquí recogidos, que son lo suficientemente exhaustivos para permitir extrapolar tendencias fiables, ¿no? Más allá de posibles variaciones puntuales en alguna variable, ¿no? Y esto es lo que creo que, bueno, pues es interesante de este análisis, ¿no? Y bueno, pues hecha esta introducción, me parecía necesaria, pues comencemos, ¿no? Y vamos a comenzar muy rápidamente enumerando pues las diferentes restricciones o limitaciones que he encontrado a la hora de elaborar este análisis, ¿no? En primer lugar, bueno, pues la citada inexistencia de una base de datos, ¿no? Con lo que esto supone de riesgo de cometer errores. Bueno, el catálogo, como comentaba, está en permanente proceso de actualización, es decir, es una foto, tú elaboras o haces este análisis hoy, pues obtienes unos datos, y si lo realizas dentro de un mes, que has podido pues actualizar un poco más el catálogo, la base de datos, pues puedes obtener alguna variable ligeramente diferente, ¿no? Como digo, múltiples fuentes de información, que no es tanto una restricción, sino una complejidad, ¿no? Y bueno, el habitual problema de las definiciones, ¿no? Dentro del fantástico, ¿no? ¿Qué es una obra fantástica, ¿no? Pues no hay una definición universalmente aceptada que nos permita adscribir una obra concreta de género y sin ningún fuente de duda, ¿no? Dentro de este tipo de literatura, ¿no? Y luego he considerado ajeno al objeto de estudio, pues un poco las obras que ahí indico, ¿no? Las que traten de lo insólito y lo maravilloso, los pertenecientes a temática conspirativa y esotérica, las obras de tipo novela artúrica, la literatura del absurdo, surrealista y onírica, terror no fantástico, libros de autoayuda, literatura infantil, etcétera, etcétera. Con esto no pretendo en absoluto imponer una clasificación dentro del fantástico, sino simplemente pues clarificar, ¿no? qué tipo de libros pues he considerado dentro del estudio y cuáles. Y un último elemento, quizás el más importante, y que es imposible evitar, lógicamente, como es la subjetividad, ¿no? en la catalogación. Por poner un ejemplo ya fuera digamos, de la literatura, ¿no? Para evitar susceptibilidades. Por ejemplo, ¿qué es Alien, el octavo pasajero? ¿Es una novela de es una obra de ciencia ficción? ¿Es una obra de terror que transcurre en el espacio? ¿Son las dos cosas? Ninguna.
ese tipo de cuestiones, ¿no? Además, muchas de las obras consideradas, pues lógicamente son centenares, yo no he leído todas ellas y me baso fundamentalmente en el texto de contraportada, ¿no? Con lo que eso supone de margen de error, ¿no? Y bueno, hay una serie de datos muy interesantes, pero que debido a la opacidad del sector y a tratarse en muchas ocasiones de datos sensibles de negocio, pues son desconocidos, ¿no? Pues relativos a tiradas medias, a ejemplares editados, vendidos y devueltos, a costes de producción, etcétera, ¿no? Y bueno, a este respecto pues puede parecer pues un despropósito, ¿no? Y de hecho en gran medida lo es. Pues se considera en muchas variables de este estudio pues un peso idéntico, pues un libro como, por poner un ejemplo, Harry Potter o El Señor de los Anillos y una autoedición en Amazon, ¿no? O sea, creo que sería mucho más lógico considerar la tirada real de cada libro, ¿no? Pues pongamos 1 millón de ejemplares Harry Potter, varias decenas, una autoedición, ¿no? En Amazon, pero como digo son datos desconocidos y es imposible compararlos, ¿no? Y bueno, ya pues vamos con una primera aproximación, ¿no? En primer lugar, el número de editores especializados en España, y aquí entendidos como tales aquellos que cuentan pues, con al menos una colección especializada, pues ronda actualmente los 40. Es una cifra que se ha mantenido muy estable durante el periodo de análisis, estos 10 años, con sus naturales altas y bajas, ¿no? Por ejemplo, este año, pues ahí tenemos Delirium Tremens, Neonauta, Palabaristas, Reflejos del Abismo, Universo y Sin Actividad, no digo que hayan cerrado, pues algunas otras, ¿no? Se trata en su mayoría de pequeños sellos y algunos medianos creados al amparo de un determinado nicho de mercado y que presentan un muy desigual volumen de novedades, de tirada y de características de edición y de distribución. Pero este número, estos 40, ¿es un número alto o es bajo? Bueno, depende, comparado con qué, ¿no? Según la Federación de Gremios de Editores de España, el número de agentes editoriales privados en el año 2012, que es el último periodo del que se dispone de información, ahí tienen 2.835, lo cual supone un exiguo 1,37% los de temática fantástica. Y el número de ISBN concedidos ese mismo año fue de más de 100.000, una tirada media de 3.500 ejemplares por título. Mientras que las obras de género, localizadas en nuestra particular investigación, pues ascienden a fecha 15 de diciembre de 2014 a 670. Y no todas ellas contaron con el correspondiente ISBN, el cual arroja un porcentaje pues en torno al 0,63%, ¿no? Pues un peso específico minúsculo, ¿no? En este estudio también se habla de que fueron 280 millones los ejemplares editados, 170 millones los ejemplares vendidos, lo cual arroja pues aproximadamente 2/3 del total. Es decir que para poder vender tienes que colocar y no se vende todo lo que se edita, lógicamente. Las traducciones al español fueron un 22% y el coste medio de cada libro 14,50 euros. Por su parte, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, pues arroja cifras algo diferentes, pero que vienen, por ejemplo, en Epígrafe, Literatura, Historia y Crítica Literaria son 18.000 los títulos, lo cual pues supondría para temática fantástica del orden de un 3,47%, ¿no? ¿Podemos hablar de tirada media? Pues en un género donde conviven quizá, sin lugar a dudas, algunos de los mayores bestsellers del mercado, con autoediciones de unas pocas decenas de ejemplares,
pues puede parecer, como he comentado antes, un despropósito, ¿no? Recortes de prensa informan de que, por ejemplo, las ventas en España y América Latina del Señor de los Anillos durante el periodo comprendido entre 1977 a 2001 pues fueron de 4 millones de ejemplares. La cuarta parte solo en 2001, coincidiendo con el estreno de la película. La séptima y última entrega de Harry Potter vendió más de 500.000 de ejemplares en español en solo 11 días, desde su puesta a la venta, ¿no? Si sumamos las diferentes ediciones, el mercado en España, Latinoamérica y la comunidad hispana de Estados Unidos. Otras sagas como Crepúsculo, la saga de Aragorn, Crónicas de Narnia, Mundo de Tinta o Materia Oscura, pues arrojan cifras de negocio pues igualmente espectaculares, ¿no? Estratosféricas si las trasladamos al mercado mundial. Y bueno, en cuanto a escritores españoles, quizá la escritora superventas es la valenciana Laura Gallego, que ha logrado vender 100.000 copias de cada uno de los volúmenes de su trilogía Memorias de Idún y alrededor de 500.000 de ejemplares del conjunto de su obra. Pero bueno, si exceptuamos estos títulos de éxito y las novelas de corte juvenil, que luego comentaremos un poquito más en detalle, pues las tiradas medias del género en colecciones especializadas solían situarse hace unos años en torno al 1.000.000 de ejemplares, a veces 700 para novelas de autor español y algunas menos incluso para antologías, aunque también convivían con colecciones de 3, 4, 5.000 copias, ¿no? Una cifra que ha ido en continuo descenso pues desde los años 90, ¿no? Y bueno, las razones de esta disminución pues son diversas y exigirían un análisis bastante más en profundidad, ¿no? Pero bueno, tienen que ver, en mi opinión, con diversificación de preferencias de ocio, internet, de videojuegos, películas, la crisis económica, sin duda influye, un exceso de oferta en el mercado, lo que yo ya denomino la influencia del Star System, ¿no? El marketing provoca que se vendan más ejemplares de un número menor de títulos y bueno, pues en cualquier caso, pues 1.000 ejemplares es una cantidad poco atractiva para los grandes sellos, ¿no? Editoriales, y de ahí la razón de que exista pues una gran implantación de los pequeños y medianos editores, ¿no? Bueno, y ahora ya comencemos con la parte más dinámica, las gráficas, ¿no? Establecidas estas líneas generales, pues bueno, pues vamos a ver el primer parámetro variable, ¿no? Que es el número de títulos publicados a lo largo del año, ¿no? Tanto en colección especializada, en azul, no se ve muy bien los números, como en no especializada, ¿no? Que es magenta, ¿no? Pues bueno, iba a decir observamos, pero la verdad es que apenas se distingue. En 2005 se publicaron en torno a 500 títulos. 2006 creció pues, hasta los 700. 2007, 2009 vemos que hubo un crecimiento prolongado y en torno al 15%, que son los años, digamos, de prosperidad económica. En 2010-2012 existen datos en el catálogo, pero bueno, pues no pude explotar esa información en su día y bueno, confío en hacerlo cuando publique el correspondiente informe a principios del año que viene, ya con datos reales, como he comentado antes. Hemos hecho el corte el 15 de noviembre de 2014, ¿no? Pues con datos ya correspondientes a todo 2014. Y en 2013 se observa un descenso, ¿no? De en torno también al 15%, hasta situarnos a niveles de 2008. Y bueno, en 2014, pues lo que vamos de año, pues prácticamente se mantienen niveles similares del ejercicio anterior. En total, en este decenio han sido
pues, detectados, ¿no? Unos 7.500 títulos. Y en cuanto a publicados dentro y fuera de colección especializada, pues en 2005-2006 era superior en colecciones especializadas, poco para invertirse la tendencia pues en los siguientes años, ¿no? En los dos últimos años ya las diferencias son bastante notables, ¿no? Y cabe indicar que en un sello especializado, pongamos Ediciones B, pues puede publicar un libro dentro o fuera de una colección especializada. Por ejemplo, puede publicar dentro de Nova o fuera de Nova, ¿no? Entonces, y aquí es decir, que no todo lo que se publique en Ediciones B ha sido contabilizado dentro de colección especializada, ¿no? Sino solo los títulos publicados dentro de la colección Nova. Bueno, ya en cuanto a conclusiones, el número de títulos publicados a fecha 15 del 11, 670, aproximadamente el 81% respecto al año anterior. Los títulos publicados en colección especializada suponen pues un 38%, un 3% menos que el año anterior, que lo ganan lógicamente los no especializados, que suponen en torno al 60%. Vemos que se agranda un poco la brecha entre colección especializada y no especializada, que ya es superior a los 20 puntos, y también vemos que la reducción de novedades ha afectado más las colecciones especializadas. Sobre todo vemos aquí el salto. En 2009, de 422 a 340 son 80 títulos de diferencia, de 500 a 480 pues únicamente 20, ¿no? La siguiente variable analizada son los títulos por temática. Tampoco se aprecia demasiado bien. En azul, la fantasía es la temática dominante prácticamente todos los años, y además por amplio margen. En este epígrafe he resumido grosso modo los grandes temas, ¿no? Incluyo fantasía juvenil, fantasía oscura, incluso romántica paranormal, ¿no? Con las salvedades que eso puede implicar, ¿no? En verde, ciencia ficción, que ha ocupado pues siempre en un segundo lugar en cuanto a predilección temática, excepto en 2009, que fue ocupado por el terror o el horror, ¿no? Y aquí dentro de ciencia ficción he considerado distopías, steampunk, ucronías, etcétera, ¿no? Que no todo el mundo está de acuerdo en esta clasificación. Blanco marfil, como he comentado, los títulos de terror y horror, en los que también he incluido pues obras de vampiros, gótico, etcétera. Bueno, ya en azul claro, pues las temáticas híbridas o en general o antologías de temática diversa, ¿no? Y bueno, ya en gris oscuro pues otros, ¿no? En gris otros y en magenta desconocido. En cuanto a conclusiones, pues vemos que se mantienen muy estables las preferencias temáticas. La fantasía siempre gana, la ciencia ficción en segundo lugar, terror, horror le sigue, ¿no? La fantasía sigue siendo en 2014 la temática con mayor número de novedades, aproximadamente un 40%. La ciencia ficción pierde algo de gas, del 31% del año 2013 a un 27% en lo que vamos de año. Cuando hace la comparación, sí, compara el año entero, el 2014 hasta el 15 de noviembre. Sí, porcentaje. Sí, eso es. Pero bueno, porcentajes... No, por ver que no sí. está claro. La fantasía juvenil sigue siendo el subgénero estrella, aunque ha sufrido una drástica reducción del 60%. El año pasado, en 2013, fueron 138 los títulos pues así catalogados, y frente a los 80 de lo que vamos de año. Pero ojo, aquí falta añadir la campaña de Navidad. De todas maneras, reducción la habrá.
Y bueno, en cuanto al resto de temáticas pues, y modas, se mantienen bastante estables, ¿no? Fantasía épica en torno a 50 títulos el año pasado y lo que vamos de este. Distopías 34, en segundo lugar. De ellas 18 juveniles frente a las 22 del año pasado. Género Z 28. Romántica paranormal 23. El año pasado fueron 35. Thriller fantástico 22. Gótico 20, una veintena. Ciencia ficción juvenil lo mismo. Space opera 15. Fantasías vampiros, por ejemplo 11. Ciencia ficción dura 8 títulos. Historia alternativa 8. Steampunk 7, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, un último dato que a mí me ha sorprendido bastante, que es el fantástico juvenil, entendido como la suma de fantasía juvenil, ciencia ficción juvenil, horror juvenil, pues supone más de un tercio de todos los títulos de literatura juvenil. Si acudes a webs de referencia como la que he citado anteriormente del Templo de las Mil Puertas, pues ves que al menos uno de cada 3 títulos pues son fantásticos, ¿no? La siguiente variable, podéis interrumpirme si tenéis alguna consulta o alguna pregunta que queréis realizar, es los títulos por lo que he denominado tipo de libro, ¿no? No se aprecia muy bien en este gráfico, están un poquito apiñados, pero creo que los más importantes pues sí que quedan bastante claros, ¿no? En azul novela, antologías y recopilaciones en rosa, ensayos en color hueso, franquicias azul claro y el resto, ¿no? En cuanto a conclusiones, vemos que la novela es el formato predilecto, ¿no? 3 de cada 4 títulos, ¿no? 152 en colecciones especializadas y más del doble en no especializadas. Y pese a la reducción de novedades experimentada en los últimos años, el número de antologías no para de crecer hasta ocupar casi una quinta parte del total, ¿no? Aquí sorprende que haya más antologías en colecciones especializadas que en no especializadas. Y en cuanto a ensayos, franquicias, packs, etcétera, se mantienen cifras reducidas y similares a los del ejercicio anterior. En cuanto a títulos por tipo de edición, ¿no? Pues novedades en azul y reediciones en magenta. Vemos que las novedades acaparan el mercado. 4 de cada 5, un total de 539 en lo que llevamos de... no se aprecia, pero 539 en lo que llevamos de año. Unas 200 en colecciones especializadas y el resto en no especializadas. Reediciones y reimpresiones caen mucho, como el año pasado. Si se fijan, 351 en 2009, 52 en 2013. Se intuye porque muchos libros siguen disponibles en librerías o en almacén y por tanto no se reeditan. ¿Y ahí influiría también quizá la edición electrónica, que no necesita reedición, o no está contemplado eso? Contemplado, sí. Pero quiero decir que a lo mejor se reedita menos porque lo que está en digital no hace falta reeditarlo. No sé si eso... Sí, probablemente sí. Y entre los autores más publicados pues encontramos varios de los escritores más conocidos y más comerciales, ¿no? Como puede ser Carr con 7 títulos, Howard con 6, Martin, Lovecraft con 5, etc. En cuanto a españoles, pues el escritor que más ha publicado en lo que vamos de año es Carlos Sisi con 6 títulos. Título por formato. En rústica en azul, tapa dura magenta y bolsillo en
color hueso. Y bueno, desconocido en azul claro. Las ediciones en rústica suponen al menos la mitad, ¿no? del total, ¿no? 346. No se aprecia muy bien, 346. 200 en colección especializada y el resto en no especializada. Frente a las casi 500 en el año 2013. Bueno, vemos que claramente las editoriales buscan pues formatos más económicos y los libros en tapa dura pues apenas llegan al 10%, ¿no? Los libros en bolsillo mantienen la tendencia a la baja, probablemente por lo que has comentado también antes, Elías, ¿no? Debido a la competencia del libro electrónico. Y aparece un nuevo dato interesante, que es los libros editados solo en formato electrónico, ¿no? Pues ya empiezan a suponer cifras significativas, ¿no? En torno al 5 o al 6%, ¿no? Con unos 40 títulos. Y bueno, se desconoce realmente del volumen, ¿no? de obras de género que han sido trasladadas al formato digital. Las novedades sí es fácil rastrear, digamos que los libros un poco de fondo pues es bastante más difícil, ¿no? Pero pues seguramente de las novedades pues 3 de cada 4, pues si no son más, pues ya se editan en formato también no solo físico sino digital, aunque siguen existiendo pues algunas editoriales significativas que se resisten a publicar en digital, ¿no? Como Alamut o Demar. 7 variables títulos por tipo de editorial. Grande en azul, pequeña, mediana en magenta y no profesional pues en color hueso, ¿no? Bueno, la mayor parte de títulos son editados aquí hablo en el año en curso, pues la mayor parte de títulos son editados en pequeños sellos y en sellos medianos, invirtiéndose la tendencia de años anteriores, ¿no? Editorial grande se publican pues 234 títulos que suponen un 35% del total, y en pequeña pues un 54%. Y existe una fuerte presencia de la autoedición, pues lo que antes se publicaba en pequeños sellos amateurs se ha trasladado prácticamente al completo a Amazon, ¿no? Siguiente variable, títulos por idioma. Español en azul. Originalmente en títulos escritos originalmente en español en azul. Traducciones en azul claro al español en azul claro. Catalán en magenta. Y bueno, en euskera y gallego pues en color hueso, que prácticamente no se ve. Bueno, existe un empate técnico en el año 2000, en lo que vamos de año, entre bueno, pues libros escritos originalmente en español y traducciones. En 2014 vemos que no era así. Y esto, pues si se fija, en 2009, pues frente a 2013, pues prácticamente duplican, ¿no? De su presencia. Eso seguramente pues influirá los costes de la traducción, ¿no? En cuanto a libros en español, pues más de 300, que suponen pues es un 49,5%, y las traducciones pues el otro pues un 50%, un 48%, perdón. Y un dato que me ha parecido curioso, que es que las traducciones podrían ser incluso menos de las detectadas debido al posible retorno a una práctica, ¿no? de emplear seudónimos, ¿no? Me sorprenden algunos nombres publicados en temáticas pues muy concretas, ¿no? Como romántica paranormal,
fantasía sobrenatural o fantasía juvenil, ¿no? Nombres muy anglosajonizados, ¿no? Y particularmente en el caso de autoras. Y bueno, las obras en catalán pues mantienen un porcentaje significativo, en torno al 1,5-2%, ¿no? Y prácticamente no existen datos, no existen obras, quiero decir, en otros idiomas oficiales del Estado español, al margen de pues, las traducciones de obras de éxito, ¿no? Una nueva variable, sexo del autor. Azul, hombres; magenta, mujeres; desconocido o no aplicable por tratarse de antologías de múltiple autor, pues en amarillo. En cuanto a conclusiones, bueno, se mantienen las proporciones respecto al año 2013 y bueno, pues vemos que los libros de escritores varones suponen 2/3 del total, frente a los escritos por mujeres, que suponen una cuarta parte, ¿no? Aunque es curioso también señalar que en algunas temáticas son mayoría: romántica paranormal, fantasía sobrenatural y fantasía juvenil también son mayoría. Y bueno, una penúltima diapositiva que denominado miscelánea, donde bueno, pues incluye un conjunto de variables que me ha parecido interesante, ¿no? Por ejemplo, las obras juveniles, en azul, ...127 en lo que vamos de 2014, 7 en colecciones especializadas y 120 en no especializadas, lo cual es bastante claro que, bueno, pues dentro de colecciones especializadas parece que no interesa o no se llega a este sector, ¿no? Las obras pertenecientes a series o a sagas, en lo que vamos de año 204, que suponen un 30%, ¿no? Frente a un 35% en el año 2013. Las obras premiadas o finalistas antes de su publicación fueron una decena. Revistas o fanzines en papel, este es un indicador que cada vez tiene menos sentido, pero lo tuvo en su día cuando empecé con esta serie de estadísticas, y por eso lo mantengo, ¿no? Pues se mantiene en lo que vamos de año en torno a una veintena. Las obras juveniles siguen cayendo, tras la fuerte reducción que he comentado el año pasado, pero siguen aportando pues el 20% de la producción total, cual es, bueno, pues es muy significativo. Y como he comentado antes, pues parece que las colecciones especializadas no apuestan por la temática juvenil. Y los libros pertenecientes a series o sagas pues caen ligeramente, ¿no? Y las revistas en papel mantienen las cifras de ejercicios anteriores. Y bueno, esta es la última diapositiva, un poco la evolución por sellos especializados, y aquí solo he recogido los existentes en la actualidad respecto a, bueno, pues al año anterior, ¿no? En cuanto a conclusiones, pues que aparecen nuevos sellos, sobre todo pequeños y especializados, y que estos nuevos sellos, pues pequeños y especializados, como Sportula o Dolmen, son y también algunos grandes como Fantasy, pues toman el relevo de otros desaparecidos o que carecen de actividad, ¿no? Como los que he indicado antes, o que tienen un menor empuje, ¿no? Como la Factoría de Ideas o Timbuk Más, ¿no? El sector está muy atomizado, apenas una docena de sellos publican más de 10 novedades al año, con lo cual, bueno, el modelo de negocio actual sostenible ya no pasa por inundar
novedades en el mercado. Y bueno, en cuanto a los sellos más prolíficos, pues tenemos a Minotauro con 21 títulos en lo que va de año, Factoría de Días 20 y Valdemar 19. Y bueno, por mi parte nada más. Espero que hayan disfrutado de la charla y descubierto algunos datos de interés. Si tenéis alguna pregunta que realizar, pues bueno, estaré encantado en la medida de mis posibilidades. Yo quería preguntar una cosa, no sé si a lo mejor lo has comentado y a mí me he distraído. No, o sea, aparte del número de libros publicados, número de autores, o sea, de gente escribiendo, la evolución que ha habido. El número de autores no es una variable que he considerado, sí, bueno, por sexo. Entonces sí que vemos que bueno, los autores varones suponen pues eso, dos tercios y el de mujeres una cuarta parte. Pero en cuanto al número no he tenido en cuenta esa variable. No sé si ha aumentado, me imagino que sí. Porque parece que hay muchísima más gente escribiendo ahora que hace 10 años y eso también es un factor que yo lo veo muy importante porque claro, no es lo mismo que haya 1000 escritores que 10.000, independientemente de su sexo en este caso. Bueno, quizás antes lo sabía, tenían los manuscritos en el cajón a la espera de poderlo publicar en algún medio en papel, ¿no? Y ahora pues es más fácil pues llegar, ¿no? O llegar con una autoedición en todo caso, ¿no? Mucho trabajo supone eso. Sí, la verdad es que estás entretenido haciendo numeritos con papel y lápiz, sí. A ver si hay un voluntario que se pueda ayudarme y construir una base de datos. Pero no es tanto eso, la recopilación. La recopilación, como Sísifo. ¿Perdón? Recopilar la información Sí. de lo que es costoso, la Sí, lo más fuente, costoso. ¿no? Y cotejarla para tener claro que no es 100, ¿no? Sí, eso es, y situar, digamos, el libro en un contexto, es decir, este libro se publicó en 2013, no es novedad, etc. Claro. Por eso están en permanente actualización estos catálogos. Está muy bien porque eso. Bueno, pues Punto me de parece partida. damos por concluida esta charla. Muchas gracias. Gracias.